Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Olivar en casa. Nos alegra muchísimo que habéis elegido acompañarnos hoy. Esperamos que la predicación de hoy os sea de bendición. Buenos días, me alegro que has elegido estar con nosotros este domingo. Y hoy vamos a seguir con nuestra serie de mensajes que se llama Hechos, Multiplicar. Y el título del mensaje hoy es El encuentro con Jesús. Y buscamos el pasaje de Hechos capítulo 2, versículos 1 a 22. Puedes buscarlo ahí en tu Biblia y también ponemos los versículos en la pantalla. Hechos capítulo 22, empezando en el versículo 1. La Biblia nos dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido, para que conozcas su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Vamos a orar. Padre, te deseo gracias por otro domingo que podemos estar aquí escuchando tu palabra predicada. Ayúdanos en ese momento, mientras que examinamos este testimonio de Pablo, que nosotros podemos entender bien lo que él está compartiendo con ese grupo de judíos en la ciudad de Jerusalén, pero que también podemos aprender lo que tú tienes para nosotros aquí en esas verdades.
ayúdanos a ver este encuentro que tuvo Pablo contigo en ese camino a Damasco, y que podemos realmente poner en práctica todo lo que vemos ahí, y que eso nos da ánimo para seguir adelante. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. El domingo pasado vimos una semana de la vida de Pablo cuando todo salió bastante mal, ¿no? Que él tuvo muchísimos problemas cuando entró en Jerusalén con los judíos que estaban ahí, también judíos que estaban visitando a Jerusalén en ese momento, y también con ese tribuno romano que estaba ahí, que estaba sobre los soldados romanos en la ciudad de Jerusalén. Y al final de aquella semana de Pablo, que fue tan malísima, cuando Pablo fue golpeado, arrestado, y llevado a una fortaleza romana en Jerusalén. Eso es lo que pasó al final de esa malísima semana. Entonces, ahora vemos a Pablo ahí en esa fortaleza, y él miró al tribuno, el líder de los soldados romanos que estaban ahí, y le preguntó si podía realmente hablar con el pueblo, hablar con la gente que estaba ahí. Y en ese momento, cuando él señala con la mano para pedir silencio, entonces él empezó a contar la historia que acabamos de leer en el capítulo 22. Entonces, lo que vemos aquí es el encuentro que tuvo Pablo en su vida personal con el Señor Jesucristo. En las Escrituras, cada vez que alguien tiene un encuentro real con Jesús, todo cambia. Y es lo que vemos en la vida de Pablo, porque antes era Saulo, un judío devoto, un judío que ha estudiado la ley de un maestro de la ley, el maestro de la ley más conocido, ese Gamaliel. Entonces, él era un judío que estaba intentando matar y poner en las cárceles a todos, lo que dice aquí, los del camino, los que seguían a Jesús, los que creían en Jesús. Pero cuando él tuvo ese encuentro con Jesús en ese camino a Damasco, todo cambió. Y hoy, a través del testimonio personal de Pablo, quiero compartir lo que pasa cuando cada persona, o cuando una persona, no tiene que ser una persona en concreta, pero cuando una persona en general tiene un encuentro con Jesús. Primeramente, lo que podemos ver aquí a través de ese testimonio de Pablo es que la gente que realmente tiene un encuentro con Jesús ven la gloria de Jesús. Versículo 14, lo que hemos leído Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. No estamos hablando de Dios Todopoderoso, el Padre que está ahí en el cielo, sino estamos hablando de Jesús, que es el Dios personal, el Dios en forma humana, que cogió un cuerpo humano, que vino a este mundo. Y Juan nos dice, y aquel verbo es el nombre de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Según Corintios capítulo 4, versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces tenemos que entender que Dios, a través de Pablo, escribiendo en esa carta de 2 Corintios, está diciendo que hemos visto la gloria de Dios a través de la cara de Jesucristo. Filipenses 4,
Versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender una cosa. Aquí en la tierra, cuando estamos hablando de la época de Jesús, Jesús es el portador de la gloria de Dios. Jesús en la Biblia es claramente dicho y declarado como el portador de la gloria de Dios. Entonces, cuando alguien realmente tiene ese encuentro con Jesús y conoce a Él personalmente, la primera cosa que va a notar es su gloria. Y cómo vio Pablo la gloria de Dios en su encuentro, a través de tres cosas. Primeramente, él vio la gloria de Jesús en su grandeza, en su grandeza. En nuestro pasaje no vemos un versículo que habla específicamente sobre la grandeza de Jesús, no hay. Tú puedes hacer un estudio, buscarlo si quieres, pero no hay ningún versículo que habla específicamente de la grandeza de Jesús. Pero en el versículo 6 y creo que también en el versículo 11 nos da algo que implica la grandeza de Jesús. Versículo 6 dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca a Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Empezamos con este versículo 6. Aquí Lucas da un detalle que Pablo vio esta luz resplandeciente al mediodía. Es interesante que pone a mediodía y nosotros normalmente pensamos sobre las 12, la 1, por ahí, ¿no? Es lo que pensamos como mediodía. Pero aunque los judíos no marcan el tiempo igual que nosotros, mediodía para ellos es la sexta hora después del amanecer, porque ellos no cuentan las horas como nosotros desde medianoche o desde las 12 de la noche hasta otra vez las 12 de la noche, sino que empiezan con el amanecer y luego hay 12 horas de luz y luego 12 horas de noche. Entonces ellos cuentan esto como la sexta hora, mediodía para ellos es la sexta hora después del amanecer. Es decir, que es la hora en que el sol está en su cenit y cuando es más potente. Entonces tenemos que entender cuando Lucas nos da ese detalle de lo que Pablo estaba compartiendo con ese grupo de judíos ahí en Jerusalén, que al mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo. No está hablando de la luz del sol, sino está hablando de una luz mucho más potente que lo del sol, que él podía notar la diferencia entre el sol y la luz que vino del cielo. Entonces la luz que Pablo vio era tan brillante que incluso en mediodía la luz dejó Pablo ciego temporalmente. Es una luz increíblemente fuerte. Pero ¿por qué digo que eso es parte de su gloria y que es de su grandeza? Pues el versículo 11 dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Tenemos que entender que esa luz no era solamente brillante, sino una luz gloriosa. Y era tan potente, podemos ver claramente la grandeza de Dios ahí. Pero también sabemos que Jesús tenía grandeza. Isaías profetizó de la grandeza de Jesús. Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz, y dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías dio nombre sobre quién va a ser ese Jesús, ese Mesías, como admirable consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, que no tiene límite. Entonces tenemos que saber que cuando estamos hablando de Jesús, incluso en esa forma humana, tenemos que reconocer su grandeza en su gloria. Pero también Pablo vio su gloria en su santidad. Pablo vio la gloria de Jesús en su santidad. Tenemos que recordar una cosa, que en la Biblia la luz es una imagen de la santidad. Es un estudio bastante interesante, pero normalmente, o una forma de hablar de la santidad de Dios, es explicar lo que es la luz. En el mismo versículo de lo que hemos leído antes, versículo 6 de capítulo 22, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y también versículo 11, como hemos leído, y como no veía a causa de la gloria de la luz, estamos hablando de que Jesús estaba ahí en presencia y lo que estaba rodeando a él es la luz del cielo. Y esa luz era tan brillante, tan fuerte, tan potente, que dejó a Saulo en ese momento ciego temporalmente. Pero es una indicación de su pureza, de su santidad, la santidad de Jesús en ese momento. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces vamos a ver un contraste en la Biblia muchísimas veces entre la luz y las tinieblas, entre la luz y la sombra. Y la sombra y las tinieblas siempre habla de las maldades del mundo, o la maldad del mundo, podemos decirlo así. Y la luz siempre habla de quién es Dios y la santidad de Él. Entonces vemos aquí que Jesús vino para estar con Pablo en ese camino a Damasco, pero vino en la forma de luz. Proverbios 2, versículo 13, que dejan los caminos derechos. Está hablando de algunas personas que han dejado los caminos derechos. ¿Para qué? Para andar por sendas tenebrosas. Otra vez estamos hablando de ese contraste entre luz y la sombra, luz y la oscuridad. Isaías 9, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Que dice que encontraron a Dios. Ya saben la verdad. Incluso en la creación, no vamos a ver los versículos, pero antes que Dios habló y apreció la luz en el mundo, había tinieblas y caos por todos los lados. Juan 3, versículos 19 a 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Otra vez vemos ese contraste, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, porque sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La diferencia otra vez entre las tinieblas y la luz, y que la luz vino a este mundo y los hombres no amaron la luz, sino que amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus hechos eran
malos y no querían venir a la luz, porque si vienen a la luz, pues la gente y este mundo y específicamente Dios van a ver sus obras como son malas. Entonces vemos la gloria de Dios a través de la grandeza de Jesús. Y también vemos la gloria de Jesús a través de su santidad, que Él vino como luz a Pablo en ese momento, a Saulo, antes que Dios cambió su nombre. Y también quiero decir que nosotros y también Pablo vio la gloria de su soberanía. Hechos 22, versículo 8 dice, y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Quiero enfocarnos en esa pregunta de Saulo. ¿Quién eres, Señor? Él está reconociendo Jesús como el Señor de todos, como el Señor de la creación, como el que tenía señorío sobre todo. Y eso es increíblemente importante, porque tenemos que recordar que Saulo, antes que ese momento, es un fariseo o era un fariseo. Y él y sus compañeros, los fariseos, no creían en la resurrección de Jesucristo, no creían en la resurrección en general, pero aún más de Jesucristo. Entonces, en esa pregunta, Pablo está reconociendo a Jesús por quién es el Señor. También versículo 10 dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Eso es Saulo hablando, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Otra vez, está reconociendo quién es Jesús, el Señor, el que tiene el señorío sobre toda la creación. Hechos 22 y también versículo 14 dice, y él dijo, eso es Jesús hablando a Saulo en ese momento de su conversión, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿Quién es el justo? El Jesús mismo. Y oigas la voz de su boca. Tenemos que saber que Pablo está escuchando a Jesús hablar personalmente a él. Y Jesús está diciendo que Él y el Padre tienen señorío sobre todo y ha escogido a Pablo para hacer una obra específica para Dios. Mateo 9, versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Eso es Jesús mismo hablando cuando estaba enseñando en esa casa, ¿no? Entonces Él estaba enseñando y vino un grupo de gente que trajeron su amigo en una cama. Entonces, por la cantidad de gente que estaba ahí, no pudieron acercarse a Jesús para que Él pueda sanar a su amigo, que era un paralítico. Entonces ellos eligieron hacer un hueco ahí, un agujero ahí en el techo para que puedan dejar o bajar su amigo en la cama, para que él pueda realmente tener un encuentro con Jesús. Jesús miró a él y tenía los fariseos mirándole, tenía otras personas ahí en la calle escuchando el mensaje. En vez de decir directamente que Él va a sanarle, Él dijo que tiene los pecados perdonados. No dijo pues ya puedes andar, sino que Él dijo primeramente que tienen los pecados perdonados y luego nos dio en ese versículo que hemos leído la respuesta del por qué, para que sepáis que el Hijo del Hombre, eso es un nombre de Jesús que Él usa para hacer una referencia a sí mismo, tiene potestad en la tierra
para perdonar pecados. Y luego dijo a él, pues levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús mismo está en ese momento, en esa historia que hemos leído, que Él es el Señor. Entonces, la primera cosa que los que realmente tienen un encuentro con Jesús van a notar es su gloria. Lo vemos a través de su grandeza, su santidad y su soberanía. Pero también no solamente ven su gloria, sino que confiesan sus pecados. La gente que realmente tiene un encuentro con Dios, con Jesús, confiesan sus pecados. No estamos hablando de entrar en un confesionario y compartir tus pecados con un hombre religioso, un hombre imperfecto que es igual que nosotros. La confesión bíblica es cuando confesamos nuestros pecados a un Dios justo. No a un hombre, sino a un Dios justo. La confesión es parte de lo que se llama el arrepentimiento. Y eso significa que estamos de acuerdo con Dios acerca de nuestros pecados y de nuestros intentos de llegar a Dios. Es decir, que estoy de acuerdo contigo, Dios, sobre quién soy yo, un pobre pecador. Yo sé que yo no puedo llegar por mis méritos o porque lo que hago en la vida, sino solamente en confiar en lo que hizo Jesús en la cruz. Esto es lo que es el arrepentimiento, que parte de eso es la confesión de nuestros pecados. Y no vemos directamente como Pablo estaba ahí confesando los pecados a Dios, sino vemos que él está confesando a este público, a este pueblo, a esa gente que estaba ahí en Jerusalén, acerca de cómo era antes de su encuentro con Dios. Y hay muchos versículos, pero solamente quiero notar un versículo aquí de lo que dice Pablo. El versículo 4 dice, acerca de sí mismo está diciendo esto, perseguía yo este camino. Y tenemos que recordar que este camino es un nombre dado a los seguidores de Cristo. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pablo mismo, o en ese momento estamos hablando de Saulo, antes de su conversión, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Saulo estaba persiguiendo a los que ya han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Él estaba intentando borrar el nombre de Jesús de los libros de la historia. Él estaba realmente intentando terminar con los seguidores de Cristo. Entonces vemos a Pablo realmente confesando quién era antes. Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, estamos hablando de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Realmente los que tienen un encuentro con Jesús van a ver su gloria, pero también van a confesar sus pecados. ¿Por qué? Porque si intentan encubrir sus pecados, pues no van a alcanzar la misericordia de Dios. No van a recibir la gracia de Dios. Es solamente a través de reconocer
quién somos nosotros como pobres pecadores, sabiendo que no podemos llegar a Dios con lo que hacemos en la vida, con las buenas obras que hacemos. Y es solamente que a través de lo que hizo Jesús en la cruz y nosotros confesando esto, pues podemos realmente alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. Romanos 10, Pablo mismo diciendo a estos creyentes en la ciudad de Roma, versículos 9 a 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ese reconocimiento de quién es Jesús y lo que hizo por nosotros y que tiene el señorío sobre nosotros. Y luego dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es la confesión de nuestros pecados, la confesión de quién es Jesús y nuestra debilidad ante Él. Y creyendo que Él es quien dice la Biblia que es, el Dios Todopoderoso en forma humana. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No hay salvación sin confesión. Otra vez, no estoy hablando de entrar en un confesionario y hablar con un hombre imperfecto acerca de tus pecados y que te da algunos deberes que tienes que hacer, sino es acercarte a Dios diciendo, pues, yo soy un pobre pecador y no puedo llegar a ti sin tu Hijo. Esto es la confesión de los pecados. Entonces, los que realmente tienen un encuentro con Dios, primeramente ven su gloria, la grandeza, la santidad y la soberanía de Jesús. Pero luego, a través de ver su gloria, empiezan a confesar sus pecados. Pero también, después de confesar, después de realmente recibir lo que es el regalo más increíble de todo el mundo, que es la salvación, son bienvenidos a una familia nueva. Ahora pertenecen a una familia nueva. ¿Cómo podemos verlo aquí en el testimonio de Pablo? Pues el versículo 12 y 13. Él dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Tenemos que recordar, si tienes tiempo puedes mirar atrás a Hechos capítulo 9 para ver la salvación de Saulo en ese camino a Damasco. Y vas a notar que Ananías al principio no quería realmente acercarse a Saulo. ¿Por qué? Porque él conocía quién era, como él que estaba intentando poner o encarcelar a los que estaban siguiendo a Cristo. Y él tuvo como una discusión primeramente con Dios, pero Dios aseguró a él que todo va a estar bien. Entonces él se acercó a Saulo y a mí me encanta lo que dice, hermano Saulo. Él no empieza con estoy buscando Saulo, no. Él empieza, hermano Saulo. Ahora Saulo, en ese momento, ya no estaba solo. Perteneció a una familia nueva, la familia de Dios. Él no estaba solo en su camino, él no estaba solo en su vida, él no estaba solo en la obra, sino que él era parte de una familia que tiene judíos, gentiles,
de todos los colores, de todo tipo de gente, la familia de Dios. Todos los que creen en Cristo como Salvador y Señor y confiesan sus pecados a Dios, entran en la familia de Dios. Gálatas 3, versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. A mí me encanta cuando dice, pues todos sois hijos de Dios, no por nacimiento, no por ser judío, no por nacer en la nación de Dios, sino por la fe en Cristo Jesús. No eres de la familia de Dios si no pones tu fe en Cristo Jesús. Hay solamente una forma, para decirlo así, en que tú puedes ser el hijo o la hija de Dios. Aunque es muy popular decir, pues, todos nosotros somos hijos de Dios, pero Dios específicamente dice que los que ponen su fe en Cristo Jesús sí son hijos e hijas de Dios. Pero los que no ponen su fe en Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz, pues dice que son de su padre el diablo. Yo sé que esto es fuerte, pero es lo que dice la Biblia. Juan 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, estamos hablando de los que recibieron a Jesús como su Salvador, a los que creen en su nombre otra vez, los que confían en quién es, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cambiaron su camino, cambiaron su nacionalidad, para decirlo así, cambiaron de una familia a otra. Antes eran de la familia del diablo, eran hijos del maligno, y por confiar en el nombre de Jesús, por recibir su sacrificio en la cruz, cambiaron de la familia antigua a la familia nueva, que es la familia de Dios. No hay otra forma. Entonces, los que realmente tienen un encuentro con Jesús, que realmente conoce quién es, primeramente han visto su gloria y luego confesaron sus pecados y también pertenecen a la familia de Dios. Pero también normalmente son bautizados, bíblicamente son bautizados, no para ser salvos, sino para seguir adelante en su crecimiento, en su santificación. Hechos 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, no por el bautismo, sino, dice, invocando su nombre. Pablo está haciendo referencia a su salvación que ocurrió en el capítulo 9 de Hechos. Recordamos que el libro de Hechos es un libro de transición, especialmente los primeros 10 capítulos. Tenemos que recordar que en los primeros 10 capítulos vemos cómo llega el Espíritu Santo para morar en los hombres y luego Dios poniendo todo en orden para darnos un patrón de cómo van las cosas más adelante. Después del capítulo 10 podemos ver claramente un patrón acerca de la salvación y el bautismo a través de los ministerios de Pedro y el ministerio de Pablo. El bautismo no es parte de la salvación. Como Pablo, como Ananías dijo a Saulo en ese momento, después de explicar lo que tiene que hacer, él dice, levántate y bautízate. Eso fue lógico porque es parte del patrón que Dios está preparando para nosotros. Y luego dice, y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, ese invocando su nombre está relacionado con lavar tus pecados, no con el bautismo. El bautismo no está vinculando con el lavar de los pecados, el lavamiento de los pecados, sino el creer y invocar el nombre de Jesús. El bautismo no es parte, como he dicho antes, de la salvación, sino una declaración pública de la fe en Cristo. Y también es una señal, es una imagen de la obra de Cristo
en la cruz. En el día de Pentecostés vemos algo interesante. Hechos 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces vemos algo que pasa en un momento y luego otra cosa pasa. Antes que fueron bautizados, recibieron su palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Pedro, que él estaba predicando sobre la salvación. Estaba predicando sobre la obra de Cristo. Y que la gente, su audiencia en ese momento, fueron los culpables de matar a este Jesús, el que vino, el Mesías, para limpiarles y perdonarles de sus pecados. Entonces vemos que ellos que escucharon a Pedro predicar en el día de Pentecostés, primeramente creían en lo que estaba diciendo. Y luego, cuando él terminó de su mensaje, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego vemos más adelante, en el capítulo 8, vemos un eunuco etíope. Hechos 8, versículo 34 a 38 dicen, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo de otro o de algún otro. Tenemos que recordar que este eunuco estaba leyendo la parte de la Biblia que es del libro Isaías y quería preguntar a Felipe, que Dios mandó a Felipe personalmente para hablar con este hombre de Etiopía para explicarle claramente lo que estaba leyendo. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, estamos hablando de Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Empezó a explicarle lo que es el Evangelio de Jesús, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Qué buena pregunta. Entonces vemos que un momento Felipe estaba explicando lo que es el Evangelio, lo que es el mensaje de la salvación. Y luego más adelante en su viaje pararon porque han visto un poco de agua y ese eunuco también quería saber lo que fue el obstáculo para que él sea bautizado. Versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Tenemos que saber que la única obstáculo del bautismo para la gente es la creencia. Es que creen en el Señor Jesucristo, su obra en la cruz, que Él vino para morir por sus pecados, para que sus pecados, los pecados de todo el mundo, sean perdonados. Y este hombre respondió diciendo, pues creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, es el Señor, es el Mesías, es el que fue profetizado que va a venir un día para rescatarnos. Pero también vemos más adelante en capítulo 16, Lidia de Filipo, versículos 14 a 15, dicen, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora del púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Entonces vemos esa historia cuando Pablo llegó a la ciudad de Filipo. Entonces él estaba ahí y la primera
el primer sitio donde él fue para predicar el mensaje de la salvación, el mensaje sobre Jesucristo, pues él vio un sitio donde había personas orando. Y Lidia era una de esas personas que estaban ahí, una mujer, una vendedora de ese color, ¿no? De telas, de ese color púrpura, y que ella estaba ahí escuchando el mensaje. Y la Biblia nos dice que Dios abrió su corazón, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, tenemos que saber que primeramente ella estaba ahí escuchando y entendió todo lo que estaba diciendo Pablo y lo recibió en su corazón. Y luego, en el versículo 15, fue bautizada. Y ella también llevó a Pablo a su casa para que él y sus compañeros puedan explicar todo lo que estaba predicando ahí con ese grupo de mujeres orando al lado del río, para que ellos también puedan escucharlo y luego ser bautizados después de su creencia. Y luego más adelante en ese mismo capítulo vemos algo increíble. En el versículo 29 a 33 vemos el relato del carcelero filipense. Tenemos que recordar que Lidia aceptó a Jesucristo como su Salvador, fue bautizada y luego llevó a esos hombres a su casa, y luego los de su casa también creyeron y fueron bautizados. Y luego Pablo y sus compañeros empezaron a predicar el Evangelio en las calles. Empezaron a hacer cosas que la gente nunca vieron antes. Incluso que Pablo y sus compañeros sacaron un demonio de una chica. Y por ese acto, por ese hecho, pues pusieron a Pablo y sus compañeros en la cárcel. Y vemos una historia increíblemente bonita. En vez de ser tristes en la cárcel por ser encarcelados por servir a Cristo, pues empezaron a cantar. Y cuando empezaron a cantar, había un terremoto. Y durante ese terremoto, pues las puertas de toda la cárcel estaban abiertas. Y entrando ese carcelero, pensando que todos los prisioneros ya han escapado, pues él quería matar a sí mismo, suicidarse. Porque en la ley romana, pues si tú eres culpable, si tú eres el encargado de un prisionero y ese prisionero puede escapar durante el tiempo que está contigo, pues tú eres culpable de su crimen. Entonces tú vas a pagar la misma sentencia, o tú vas a pasar por la misma sentencia que este prisionero. Entonces él, pensando que yo tengo asesinos aquí, tengo a ladrones, pues yo voy a pasar mal, pues voy a matar a mí mismo, porque es lo que va a pasar. Pero Pablo dijo a él que no hagas daño a ti mismo. Empezando en el versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, eso es el carcelero, después de escuchar lo que dijo Pablo, diciendo que todos estaban en su sitio, que no había ningún prisionero que han escapado, que todos estaban en su sitio. Entonces, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, y mira su respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A mí me encanta su respuesta porque es sencilla. Antes que terminamos con el versículo 33, él
Bueno, la respuesta de Pablo en ese momento para ese carcelero filipense, no era pues creer y ser bautizado, sino solamente creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y me encanta que dice tú y tu casa. ¿Por qué? Porque si él realmente recibe la palabra del Señor, pues también va a querer que toda su casa recibe la misma palabra. Y es lo que vemos en el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y luego llegamos al versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces vemos que recibieron la salvación antes que fueron bautizados. Porque Pablo dijo, pues la única cosa que tienes que hacer para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo. Y luego él recibió el mensaje. Y también los que estaban en su casa recibieron el mismo mensaje. Y luego después de tiempo fueron bautizados. Es el patrón que vemos. Entonces los que realmente tienen un encuentro con Jesús normalmente tienen el deseo para ser bautizados. No estoy diciendo que todos los que no han sido bautizados no son creyentes, no me malentiendes, pero estoy diciendo que mayormente los que realmente reciben al Señor Jesucristo como su Salvador, luego tienen el deseo de ser bautizados. Es lo que vemos en la vida de Pablo. Después de ver a Jesús en este camino, escuchar lo que Él tenía que decir y reconocer que Él es el Señor de su vida. Realmente Él aceptó en ese momento quién era Jesús y lo que hizo Jesús en la cruz. Y luego, después de hablar con Ananías, Él fue bautizado. Y luego sirvió a Jesús toda su vida. Y la última cosa que vemos en el testimonio de Pablo y que podemos aplicar a todos los que realmente reciben o tienen un encuentro con Jesús, normalmente se convierten en testigos audaces. Testigos audaces. Versículo 14 a 15 de nuestro pasaje. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te han escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Versículo 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Sabe lo que es un testigo, no? Un testigo es alguien que habla de lo que ha visto y lo que ha experimentado. Un testigo es esa persona que ha visto algo ahí en la calle, un crimen, algo así, ¿no? Y va al juicio para dar testimonio, no para ser juzgado, sino para dar testimonio de lo que ha visto, de lo que ha pasado en un crimen. Pues eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Lo que está diciendo Ananías a Saulo en ese momento. Pues tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Jesús avisó a sus discípulos que serán testigos en Hebreos 1:8. Vamos a leerlo. Perdón, no Hebreos, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada vez que Jesús hizo un milagro a un paralítico, un ciego o un cojo, Él le mandó avisar a los religiosos en el templo si es importante que haga esto, o simplemente le manda anunciar lo que pasó a él, a su familia o a su pueblo, para hablar de lo que hizo Jesús en su vida. Tenemos que recordar que si nosotros realmente hemos tenido ese encuentro con Jesús,
pues queremos compartirlo con los demás. Porque hemos recibido la salvación, hemos sido perdonados por los pecados que hemos cometido. Pues ¿por qué alguien quiere estar quieto y no decir nada? Realmente, cuando tenemos buenas noticias para compartir, no quedamos ahí calladitos, sino que anunciamos en una voz alta todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque queremos compartir las buenas nuevas con los demás. Y eso es lo que es el Evangelio. La salvación es la buena noticia, que Jesús vino a este mundo para morir por nosotros, para que podamos confiar en lo que hizo Él y quién es Él. Podemos tener los pecados perdonados. Es la buena noticia, es la buena nueva. Y la palabra evangelio significa las buenas nuevas, buenas noticias de que Jesús vino para salvar al mundo. Entonces esto es lo que pasa cuando alguien realmente tiene un encuentro con Jesús, que ven la gloria de Dios, que ven realmente su necesidad de confesar sus pecados. Son bienvenidos a una familia nueva, son bautizados normalmente y luego se convierten en testigos audaces que quieren compartirlo. Podemos ver lo que pasa cuando alguien tiene un encuentro con Jesús a través de lo que hemos leído del testimonio de Pablo. Pero eso no terminó, o ese proceso no terminó en el primer siglo de la Iglesia. Eso no fue solamente para la época de Pablo, para la época de Jesús, no. Eso es algo que empezó no solamente en ese momento, sino desde el principio, creyendo en Jesús para la salvación. Y es algo que sigue en vigor hoy día. Jesús sigue haciendo su obra hoy. Yo sé que la obra de la salvación ya ha sido completada, ya ha sido terminada ahí en la cruz. Cuando Él murió, cuando Él fue sepultado y luego resucitó el tercer día, pues la obra de la salvación ya estaba terminada. La obra para proveer la salvación fue cumplida en ese momento. Pero la salvación de los hombres sigue en vigor hoy día. Jesús invita a las personas de este mundo a tener un encuentro con Él. Juan 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús mismo está diciendo que no hay ninguna otra forma en que tú puedes tener los pecados perdonados, no hay ninguna otra manera en que tú puedes ser salvo, que tú puedes tener comunión con Dios, que tú puedes tener esa relación con Dios, sino solamente a través de Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Y solamente podemos tener acceso a Dios a través de Él. Tito, capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó. A mí me encanta solamente esa parte. Eso implica que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Nos salvó otra persona. Estamos hablando de Jesús. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Juan 3, creo que es uno de los pasajes más leídos de todo el mundo. Juan 3, empezando con versículo 14 y terminando con versículo 17. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, otra vez ese nombre de Jesús,
sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesús vino a este mundo y va a ser levantado como esa serpiente, pero en vez de un palito, sino en una cruz, para que no perdemos nada, sino que tengamos la vida eterna. Versículo 16, el versículo más conocido del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso nos da la razón por la cual podemos ser salvos. Él mandó a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no termina ahí. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tenemos que recordar que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo, no para condenarnos, porque ya somos condenados por el pecado que hacemos y por el pecado original. Heredemos. Es una herencia de pecado, sino que mandó su Hijo para salvarnos, no para condenarnos. Entonces la pregunta es esta. ¿Realmente has tenido un encuentro con Jesús? ¿Es una cosa conocer quién es? ¿Es una cosa conocer cosas sobre Jesús y sobre Dios? ¿Es una cosa asistir en una iglesia? ¿Escuchar mensajes? ¿Es otra cosa tener un encuentro con Jesús en que crees que Él es el Señor y Salvador? Que Él es el Mesías que fue mandado por su Padre Dios en el cielo a esta tierra para tomar la forma de los seres humanos, para vivir 33 años perfectamente sin pecado, para que luego morir, como la Biblia dice, la propiciación de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Es una cosa conocer algo de Dios, es otra cosa confiar en lo que Jesús hizo en la cruz, diciendo que yo soy un pobre pecador, que yo no puedo llegar a Dios. Tengo que confiar en Jesús y lo que Él hizo, porque yo no puedo. Esto es un encuentro con Jesús. Y si no has tenido un encuentro así con Jesús, no tiene que ser espectacular, no tiene que ser con mucha gente, no tiene que ser de mucha emoción, aunque normalmente hay muchas emociones involucradas en ese encuentro, pero no tiene que ser algo muy emocionado, sino que solamente tienes el encuentro en que realmente ves quién es Jesús, su gloria, y luego confesas tus pecados a Él. Confesas que no puedes, no eres capaz de ser salvo, sino por la obra que Él hizo en la cruz. Esto es un encuentro. Y luego lo demás viene, el bautismo, ser testigo, bienvenido a una familia nueva. Todas esas cosas vienen después de la salvación. Pero la salvación consiste en que tú ves quién es Jesús y tú empiezas a confesar tus pecados a Él. En ese momento, cuando tú ves quién es ante Él y que no eres capaz de hacer nada, en que realmente tú puedes reconocer quién es Jesús y lo que hizo por ti. Si no has tenido un encuentro así con Jesús, pues hoy puede ser el día. Él todavía está invitando a la gente a confiar en Él. No está todavía en una cruz muriendo cada día, sino que resucitó de la muerte y vive para siempre con el Dios Padre en el cielo. Y que Él está ahí, incluso hoy día,
ofreciendo su salvación a todos los que quieren confiar. Es un regalo gratis. No tienes que hacer nada, no tienes que vender nada, no tienes que hacer algunos ritos, sino que solamente decir a Dios, pues confío en el sacrificio de Jesús y arrepiento de mis pecados y confío solamente en lo que hizo Jesús en la cruz. Esto es la salvación. Y luego podemos hablar de las otras cosas. Pero si tú eres un creyente y estás aquí diciendo, pues, ¿qué puedo aprender de esto? Pues muchísimas cosas. Aquí vemos a Pablo llegando al final de su vida, llegando al final de su ministerio, y él habla de su salvación como que fue el otro día. Nunca estaba cansado de compartir su testimonio. Él siempre tenía en su corazón como un anhelo su salvación. Su salvación era tan preciosa para él que él le encantó compartirlo. Si eres un creyente y tienes preocupaciones en compartir tu testimonio, pues ten ánimo. Yo sé que puede traer un poco de sufrimiento, gente burlando y otras cosas. Pero eso no debe ser importante para nosotros. Realmente debemos compartirlo. ¿Por qué? Porque hay gente en este mundo que tiene que escuchar de nuestro testimonio. Pablo sabía lo que va a pasar. Pablo sabía que va a sufrir por compartir su testimonio. Y él llegó a ese momento en que estaba explicando que fue también ahí en la muerte de Esteban. Y la gente, versículo 22, no tenía planeado leerlo, pero ellos oyeron a él hasta esta palabra. Y luego no quería escucharle más. Vamos a encontrar gente que no quieren escuchar. Pero eso no debe ser lo que determina si compartimos el testimonio o no. Pero ¿sabes otra cosa que podemos aprender de esto? Si tú eres creyente y nunca has sido bautizado después de tu salvación, pues no es un deber, no es obligatorio ser bautizado para completar tu salvación, porque tu salvación ya está completa. Si has creído en Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Pero es el primer paso en obediencia. Es parte del camino de un creyente. Es parte de nuestro crecimiento espiritual. Esto es como testificar a un mundo que ya eres salvo, que ya eres un creyente, ya eres un hijo o una hija de Dios. Y estás compartiendo con ellos de una forma pública y a través de esa imagen del bautismo, de la obra que Cristo hizo en la cruz. Debes ser bautizado, si no por ninguna otra cosa, de solamente ser un testigo, de compartir tu fe. Yo sé que muchas veces cuando somos directos con gente, cuando tratamos de compartir esas cosas con los demás, no siempre sea bien visto, ¿no? Pero no lo hacemos para ser bien vistos. Lo hacemos
porque como la Biblia nos dice en Ezequiel, somos los atalayas de Dios. Y estamos aquí para anunciar que viene peligro, que viene el juicio. Y si no confiesen sus pecados a Dios, si no creen en Jesús como su Salvador, pues van a sufrir el castigo final de sus pecados. Esto debe ser la razón por la cual queremos ser bautizados y queremos compartir el mensaje. Porque hay gente en este mundo que está muriendo para escuchar las buenas noticias del Evangelio. Vamos a orar. Padre, sea gracias otra vez por ese tiempo que tenemos juntos, leyendo tu palabra, estudiándola. Ayúdanos en ese momento de poner en práctica lo que hemos aprendido. Si somos creyentes, pues ayúdanos realmente a vivir una vida digna de la salvación que hemos recibido. Realmente desear ser bautizados para crecer en nuestra fe y también para dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestro corazón, en salvarnos. Y que nosotros también debemos desear compartir lo que tú has hecho con los demás. Ayúdanos realmente a ser fieles a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y también te pido, si hay alguien aquí que está escuchando ese mensaje, que nunca ha tenido ese encuentro con Dios hasta ese momento, pues hoy mi oración, mi petición es que hoy será el día en que realmente tienes ese encuentro. No tiene que estar en una iglesia física, pero que realmente puedas reconocer quién eres tú y que tú mandaste a tu Hijo a este mundo para morir por sus pecados y que no es capaz de llegar a ti, de hacer suficientes cosas buenas para tener sus pecados perdonados y merecer el cielo, sino que solamente puede alcanzar la salvación y el cielo y una relación contigo a través de Jesucristo. Te pido que eso ha quedado claro en su corazón, en su mente, para que realmente pueda tomar esa decisión de aceptar la salvación que tu Hijo Jesucristo está ofreciéndoles y que se pone en contacto con nosotros para que podamos gozarnos con Él o ella y que podamos hablar de los siguientes pasos. Te pido esas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Espero que tengáis una buena tarde. Gracias por acompañarnos. Si tenéis alguna pregunta o duda en cuanto al mensaje de hoy, podéis contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Iglesia Bautista El Olivar, o a través de un correo electrónico al pastorjustin@iglesiabautistaelolivar.com.